Hey, ¿qué tal? En esta ocasión surgió un plan express para ir a la Sierra de Álvarez y decidí recorrer un nuevo lugar junto a una compañera de aventura y ver qué podíamos encontrar. Para llegar a esta zona tuvimos que estacionarnos a un costado de la carretera y decidir si bajar o subir por el cerro. Nosotros decidimos subir y esta fue nuestra experiencia. Al principio empezamos a subir y encontramos un sendero por el cual caminar, pero después se terminó y tuvimos que improvisar y seguir caminando o regresar, pero valió totalmente la pena continuar. Desde el principio de la caminata, mi compañera me iba platicando diferentes datos sobre las plantas y los animales que nos íbamos encontrando. Un dato curioso es que el pino vuelve árida y seca la tierra, aunque crece muy rápido, por lo que están plantando mucho pino para talarlo, y como es de crecimiento rápido, no tienen que esperar por mucho tiempo.
Otro dato es que cuando llegas a una zona donde los troncos tienen más musgo, la cantidad de aire que respiras es mejor, ya que ese musgo de alguna manera purifica el aire. ¿Qué se ve ahí? Sí, ¿no? Hoy. ¿Qué? A pesar de no tener una ruta exacta, el recorrer ese lugar, un poquito lejos de todo, valió totalmente la pena. Pensé que caían de arriba, pero no. Mira, ese árbol está muy lleno de muros. En un punto nos detuvimos al escuchar las voces de varias personas, pero por más que tratamos de encontrar de dónde venían, no encontramos a nadie. Al final, el no saber exactamente a dónde íbamos valió la pena, pues nos encontramos con esta vista. Sí. ¿Quieres sentarte un rato? Sí, estaría chido.
Lo único malo fue que llegamos ya muy tarde y el anochecer nos tomó por sorpresa y al regreso ya no se podía ver nada sin la ayuda de una lámpara que nos ayudara a encontrar el camino de regreso.